¡Desgraciado José Salinas! Porque estoy pensando en invertir en tu carrera. ¿En serio? ¿No te encantaría que saliera Antonio o algún médico y te dijera que papá está muerto? El marido de Griselda, el hombre volvió en el mismo barco en el que él había desaparecido. Tu anillo de compromiso. Yo no estaba hablando en serio. Extraño verte, extraño compartir cosas contigo, extraño reírme contigo. Que ahora necesitas alimentarte por dos. ¡Basta! ¡Basta de omisión! ¡Tenemos que actuar! ¡Y rápido! A veces pienso que no quieres a tu hija. ¿Pero qué pretendes? ¿Que la amarre, que la traiga obligada aquí a la casa? No sería mala idea. A ver, Patricia es mayor de edad. Tú puedes pretender lo que quieras de ella. Pero es ella quien decide sobre su vida. Punto. Se acabó. Yo no quiero meterme, pero ya no te metas. Marcela, yo sí quiero escucharte. ¿Tienes alguna idea? Sí la tengo. A ver. Esperar. Si no hacemos nada, No. quien va a esperar va a ser Patricia. Y por 9 meses, una cría de bigotes. Pues yo siento que lo que deberían de hacer es no meterse mucho, porque entre más se metan, ella más va a querer comerse el fruto prohibido. Y solo por llevarles la contraria. Estoy completamente de acuerdo con Marcela. Escúchala, ¿sí? Bueno, tema cerrado, ¿verdad? Con permiso, me voy a trabajar. Señora Marcela, ¿dónde le pongo su ropita planchada? Mire. Pues en mi cuarto. En la maleta. ¿Cómo? ¿Teresa Cristina? Lo que oíste, querida. Hoy es día de limpieza en esta casa y me voy a liberar de todo lo que no tiene utilidad. La mujer de bigotes, Antonio y tú. Ay, a ti ya se te olvidó, ¿verdad? Si yo me voy de esta casa, la tía Iris entra y se queda aquí para siempre. Definitivamente tú me subestimas. Tu veneno es un bálsamo que apenas provoca ardor. Pero lo que yo destilo causa necrosis y mata en segundos. Ay, no. Yo no hablaba de ser venenosa. No, tú no puedes, Teresa Cristina. Puedo. Sube, haz tus maletas y sal de mi casa. Oiga, ¿y qué hago con la ropita? La meto en su maleta. Sí, Joe, tranquilo, aquí todo está bien. Mira, si Eduardo hace bien su trabajo, muy pronto vamos a descubrirlo todo. Mucha charla y poco trabajo, ¿no? ¿Dónde está Eduardo? Fue a pagar una cuenta. Sin mi permiso. Espero que no se demore, porque tiene una advertencia. No, Joe, tranquilo. Rafael no se va a dar cuenta de que me metí a su computadora. Ese tipo será un bandido, pero adivino, todavía no es. Ok. Comadre. Ay, comadre, no sabes lo que pasó. Manuel se decidió a convertirse en el representante de Sol. ¿Cómo? Pero él no estaba en contra de que su hija bailara, cantara y se bamboleara como una lombriz a medio morir. Estaba, pero ha cambiado muchísimo. Ay, me dijo que por fin se dio cuenta de lo talentosa que es nuestra hija. Claro. Y decidió explotar su talento. Ya entendí. Bueno, Sol necesita un representante y qué mejor que sea su padre, ¿no? Ay, está tan cambiado, de verdad. Ay, por Dios, comadre, abre los ojos. Parece que no aprendes. Pero bueno, es tu vida. Y yo me voy a cuidar de la mía. No, espérate, ¿a dónde vas con tanta prisa? Bueno, al hospital. José está internado. No me digas que le diste con la llave inglesa. Ay, no sabes cómo me hubiera gustado, pero no fue eso. ¿Y entonces? Le dio el supiritaco. Acompáñame, en el camino te cuento. Vamos. Ay, Eddie, ¿por qué no llamas? Ay, ¿habrá pasado algo malo? Sí, Eduardo de Fashion Models. ¿Me recuerda, no? Claro que sí. ¿En qué le puedo ayudar? Estamos haciendo el servicio semestral a domicilio. Es una forma de agilizar todo, ¿sabe?
Si necesita cambiar alguna pieza, entonces le doy una cita al taller, nada más. Semestral, pero no hace 6 meses que compré la moto. ¿Ah, no? Entonces hubo algún error o algo, ¿no? Bueno, pero ya estoy aquí. Lo hice salir de su casa, está la moto aquí, entonces le echamos un vistazo, ¿no? Pues sí. Éntrale. Vuelvo en un rato. Gracias, don Julio. ¿Lo conseguiste? O sea que entonces nuestra sospecha se confirma. Definitivamente, Susanita. El perro ese está saboteando Fashion Motors. Espérate a que el señor Iván se entere y ahora sí vamos a ver si este tipo se puede explicar. De la forma que está la moto por dentro, creo muy difícil que el perro ese pueda explicar algo. ¿Y tienes cómo comprobar que las piezas son usadas y que están en mal estado? Sí, no te preocupes. En cuanto termine de hablar contigo, voy a grabar todo. Después voy a regresar las piezas a la moto y voy a buscar las otras motos de la lista. Que sea rápido. Rafael ya preguntó por ti y le dije que fuiste a pagar una cuenta. Sí, doña Valeria, no se preocupe. Yo le vuelvo a llamar al rato para confirmar el manicure. Ok. ¿Tienes las uñas muy afiladas, Susana? Hasta podría lastimar a alguien. Entonces sí es hora de que les des una buena limada. Y ya que estamos los dos solos, ¿me podrías explicar qué estaba haciendo la computadora de mi oficina prendida? La estabas usando, Susana. Dios mío. Dios mío. Estoy en el cielo, es un ángel. Ay, ya, déjate de tonterías, ¿sí? Hasta que por fin el bello durmiente despertó. Ahora no te me escapas, son problemas. Abre ese pico que está escondido detrás de tanto pelo. Y ahora me vas a contar todo. Llegó la hora de la verdad. Entonces, ¿qué viniste a hacer a mi oficina? Yo no hice nada. Ni siquiera entré aquí. ¿Y me puedes explicar por qué estaba prendida mi computadora? Muy simple. Porque saliste detrás de Amalia y así la dejaste. Susana tiene razón. No sería la primera vez que eso pasa. Mi amor. Sí, está bien, yo lo olvidé. Pero el aviso a los entrometidos está dado. Las computadoras aquí están bloqueadas. ¿Acaso puedo descifrar tu contraseña? Pues no. Y mira, si tuviera que adivinar números, lo haría como hizo tu futura suegra y acertaría los de la lotería. La ofendiste, Rafa. Va a sobrevivir. Lo importante es que estás aquí, mi amor. Griselda, ¿qué es lo que quieres de mí? Que me respondas unas preguntas. Solo eso. Pero es que tú no entiendes, aún estoy muy débil. Ay, pobre. Es rápido. Acabo antes de que te mueras. Apenas sí puedo hablar. ¿Así? Entonces, economiza tus palabras y respóndeme. Dime, al final, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué todos esos años desaparecido? Y lo peor de todo, ¿por qué regresaste? ¿Por qué? Yo ese día partí en el barco y me perdí. No, te perdiste 15 años. ¿Ah? Deja esos cuentos para tontos, porque a mí tú no me engañas. Dime la verdad, confiesa. Ay. Sí, basta, por Dios, Griselda, por Dios, aléjate de mí, aléjate de mí. Hasta que tú no me digas la verdad, yo no pienso salir de aquí, ¿me escuchas? La cara no. Yo ese día me vi más de la cuenta. El mar estaba agitado, el viento soplaba. Yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo de nada, por Dios. Ay, ahora estás bien. Bien, de nuevo. ¡Qué oportuno! Yo no estoy seguro, mi cabeza aún sigue afectada por todo lo que pasó. Sí. Tú puedes engañar a Amalia, que es una muchacha débil y confiada, pero a mí no. A mí me vas a tener que contar la verdad, así te tenga que arrancar la lengua. Ay. Dime, ¿qué estuviste haciendo todos estos años? Yo no quiero hablar de eso. Ah, ¿qué? Ay, no más, por Dios, no me pegues más. Los médicos dijeron. A ver, ¿qué? Los médicos lo que dijeron fue que estabas deshidratado y que ahora lo único que tienes es la presión alta. Eso es todo. ¿Eso dijeron? Sí. Por eso no estoy fingiendo, por Dios, discúlpame, dame un tiempo para hablar. Te lo ruego, solamente un tiempo y no me pegues más. Pobrecito el niño. ¿Me das un tiempo? Un tiempo, sí. Hasta que te mejores. Luego conversamos. ¿Te quedó claro? Grisi.
quiere decir que puedo regresar a nuestra casa. ¿Es un sí? ¿Están todas, Manuel? Bueno, pues vámonos discretamente, pero corriendo. Un momento. Yo tengo que salir. Yo también. ¿O acaso olvidaste que fui invitada a salir de tu casa, Teresa, Cristina? Y ahora te invito a retirarte de mi auto. Ay, no, amiguita, por favor. Por favor, llévame, tengo muchas maletas. Sí. Después llamas y avisas en qué hotelucho te vas a hospedar para enviarte tu equipaje. Manuel, vámonos. No, Puchi. Espera, a ver, Teresa, Cristina, tú no puedes. Tú y yo somos amigas, Teresa, Cristina, no, pero... Manuel... Ay. Buenos días. Hola. Necesitamos hablar. Quiero saber cómo vamos a organizar nuestras vidas a partir de ahora. Me refiero, obviamente, a la casa, a Fin Estampa. Es obvio que abandonarás la empresa. Es obvio que no la voy a abandonar. Esther, no va a funcionar si los dos estamos en ella. ¿Y por qué no se te ocurrió pensar eso antes de traicionarme? Ah, yo te traicioné a ti. Yo fui. A ver, ¿quién fue la que estuvo empeñada en tener un hijo de un hombre desconocido? ¿Quién? ¿Y quién fue el que metió una vulgar tipa a esta casa? Mira, Juan Pablo, yo no te voy a permitir. Mira, ¿sabes qué? Mejor dejemos las cosas así. Viste los últimos diseños que hice, ¿verdad? Son buenos. Yo puedo perfectamente seguir trabajando desde aquí, desde la casa. ¿Y quién dijo que me iré de aquí, Esther? O sea, ¿estás pensando que la que se va a ir soy yo? No, fíjate, yo me quedo en esta casa. Y la única manera para sacarme es que yo esté muerta. Voy a tener que pedir un taxi. Ay, Teresa, Cristina, ¿me las vas a pagar? No tendré un secreto como el de la tía Iris, pero yo te juro que te voy a agarrar en alguna cosita. ¡Dulce! Y me las vas a... ¡Frog! Gaita. ¡Frog, ven acá! ¿Qué dijiste? ¡Frog! ¿Por qué no me dices Flor, corazón? ¿O acaso trabajar en la columna de chismes de un periódico de quinta categoría terminó por freírte el cerebro? Ay, qué desagradable tener que tratar con una flor marchita. A ver, Florecita, ¿tú sabes dónde queda la posada donde se quedan Antonio y Patricia? No te va a gustar ir allí. Uy, yo no te pregunté eso. ¿Sabes o no sabes dónde queda? Ay, es que ahora mismo no me acuerdo. ¡Ay, por fin llegas! Ya me tenías preocupada. Rafa está desconfiando. Casi descubre a Susana. El que tiene que andar con cuidado es él. Tengo todo grabado en el celular. 7 motos nuevas, con 7 cambios de piezas nuevas por usadas. También tenemos los recibos de todas las entregas hechas por Leonardo, los papeles del seguro de la moto robada y además también tenemos los informes de las piezas nuevas firmados por Rafael. Entonces lo único que falta es la pieza principal, Susanita. Agarrar al perro ese con las manos en la masa. Y mira, la última pieza ya llegó. ¿Cómo le vas a hacer para sacarle la información? Ay, no te preocupes, Eddie. Eso déjamelo a mí. Yo me encargo. Cuando te vi. Perdón. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Entrar sin tocar? No te preocupes, Leonardo. Yo voy de salida. Voy a ver un asunto sobre mi tienda nueva. Hablamos luego. Bueno. Adiós. Adiós. Disculpa, brother. Oye, pasaba para ver si tienes algo de chamba. Es que necesito lana. Estoy saliendo con una niña rica y pues la quiero impresionar. Pues tienes suerte. Sí tengo algo para ti, pero tienes que ser muy listo.
La señorita quiere hablar con Antonio. Así es. Y cuanto antes, por favor, ¿sí? Si vienes a traerme recados de doña Teresa Cristina, olvídalo. Vine a platicar contigo, niño. Teresa Cristina quiere arruinar tu relación con Patricia. No me digas. Y yo creyendo que ella estaba haciendo los planes de la boda. Ah, ¿no me crees? Bueno, pues si no me crees, entonces no te cuento el secretito que guarda tu futura suegra.